alegría estar una vez más aquí junto con ustedes, compartiendo la palabra del Señor. Quiero también enviar un saludo para aquellos hermanos y hermanas que están viendo a través de los medios de comunicación de Internet, por Bambuce y YouTube, siguiendo, ¿no es cierto?, cada domingo los cultos que se transmiten desde Jakobsberg, desde Suecia, hacia aquellos países que alcanzan estos medios de comunicación. Enviamos una calurosa bendición para aquellos que están viéndonos y que están escuchándonos. Y también decirles de que, y recordarles de que Dios es bueno. Y cuando decimos de que Dios es bueno, la palabra bueno abarca todo nuestro ser, toda circunstancia, toda cosa que está alrededor nuestro. Dios lo permite, que es bueno, porque Él sabe las necesidades que tenemos. Dios sabe lo que tú estás pensando en este momento. Dios sabe lo que tú estás pasando, lo que tú estás experimentando en tu vida diaria. Por eso es que cuando expresamos que Dios es bueno, tenemos que hacerlo con el conocimiento profundo de que cuando decimos que Dios es bueno, es porque Dios mismo nos ha manifestado de que todas las circunstancias, todas las situaciones que tengamos, Él nos va a guiar, Él nos va a responder, Él va a buscar la solución a los problemas que nosotros, su pueblo, está viviendo. Abre mis ojos, oh Cristo. Es una alabanza muy bonita. Es una alabanza que muchas veces, al menos a mí, me viene a mi memoria, y cuando hay ciertas situaciones yo le pido a Dios: abre mis ojos, Cristo, porque quiero verte. Y déjame decirle de que los ojos que tenemos que pedirle a Dios que nos abra son los ojos espirituales para poder entender lo que Dios quiere de nosotros. Estamos viviendo tiempos difíciles, estamos viviendo tiempos que están llenándonos a cada uno de nosotros, al pueblo de Dios y a la comunidad y al mundo en general. Está afectando nuestras vidas. Y necesitamos más que nunca nosotros tener el conocimiento de las cosas que pasan, cuáles son las consecuencias, en qué sentido viene y afecta al pueblo de Dios, a usted, a mí. Es tiempo de que entremos en reflexión. Es tiempo de que nosotros nos acerquemos mucho más a Dios de lo que hemos hecho en tiempo anterior. Dios quiere tener una relación con nosotros diaria, no una relación de solamente el día domingo o cuando yo me acuerdo, o sobre todo cuando yo tengo necesidad de algo, recurro a Cristo, recurro a que Dios se manifieste en mi vida, en tu vida y en la iglesia en general. Nosotros necesitamos de Dios. La iglesia necesita de Dios. Yo quiero invitarles y contarles al mismo tiempo de que hace varios días, en el descanso, en los lugares donde he estado, venía a mi palabra, la palabra del Señor a mi mente, y es también una de las palabras que compartí en la estadía en Chile, y es en Oseas, capítulo 4, en el versículo 6. Oseas, capítulo 4, versículo 6. Así dice la palabra del Señor. Mi pueblo fue destruido
porque le faltó conocimiento, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Estaba conversando con algunos conocidos y me decía, bueno, eso fue para el Antiguo Testamento. Eso se lo dice Dios al pueblo que no le obedeció. Pero fíjense de que el problema nuestro y el problema de la iglesia es que nosotros queremos ponerle el tiempo al tiempo de Dios. Y eso no puede ser. El tiempo nuestro no es el mismo tiempo que tiene Dios. El tiempo de Dios es mucho más amplio, mucho más profundo, mucho más inmenso del tiempo que nosotros tenemos limitado. El tiempo de Dios hace una profundidad en la vida del ser humano tan profunda que para nosotros, en nuestro conocimiento, en nuestra mente, no llegamos a entender las profundidades y los principios y los planes profundos que Dios tiene para su pueblo. Y yo le encuentro razón también, y yo creo que ustedes también, cuando en Oseas dice, mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Y esas son las debilidades que hemos tenido y que la iglesia también enfrenta, que no tiene el verdadero conocimiento, o sea, tiene conocimiento de las cosas de Dios, pero superficialmente, no profundamente. Cuando Dios habla de promesa, las promesas de Dios se tienen que cumplir porque Él así lo ha dicho y lo ha especificado y lo ha confirmado en su palabra. Lo que yo prometo, yo cumplo, dice el Señor. Y ahí entramos en el conflicto cuando hablamos del tiempo de Dios y nuestro tiempo. Dios prometió ayudarme. Dios prometió a la iglesia salir del conflicto, del problema que tiene. Claro, Él lo dijo. El conflicto está en que mi tiempo tiene que funcionar sobre el tiempo de Dios. El tiempo que Dios le da a usted y nos da a mí cuando tenemos un conflicto es para que nosotros entremos en un momento de reflexión. Oh Señor, no tengo dinero, envíame dinero, Señor, porque tengo una gran necesidad. Y en muchos casos, testimonio, hay gente y hermanos que han recibido el dinero, un milagro que Dios ha hecho, y el dinero lo han invertido en negocios equivocados. Y vuelven a ser tan pobres y tan faltos de dinero como el comienzo. Cuando Dios va a respondernos, nos da un tiempo en que nosotros tenemos que prepararnos para recibirlo, la bendición de Dios para nuestras vidas, y encauzarla de tal manera que nosotros veamos y salgamos victoriosos y podamos, ¿no es cierto?, dar testimonio de que lo que Dios promete, lo que Dios cumple, es verdad. Hay algo que es interesante también, cuando habla de que mi pueblo padeció por falta de conocimiento. Muchos de los términos gramaticales escritos que nosotros usamos tienen significados bien interesantes. Conocer el significado de ciertos términos, dice que es un paso importante en cualquier estudio. ¿Cuál es el problema que hay en el área legal? Cuando una autoridad determina, por orden de la ley, hacer un cambio, hay 100, 50 o la cantidad que usted quiera de interpretaciones. Y se produce un conflicto tal que al final el que sale perdiendo es justamente la persona que tiene que salir al tribunal y decir, bueno, porque es que usted la ley la ha interpretado mal. Por eso que es interesante cuando la palabra del Señor, cuando la Biblia a nosotros nos va guiando, nos va enseñando, tenemos que tener cuidado, tenemos que tener atención de qué es lo que la palabra del Señor quiere entregarnos a nosotros, a dónde Dios quiere llevarla a usted y a mí, a la iglesia, a su pueblo. El desconocimiento de temas a tratar nos puede crear problemas
y especialmente cuando se trata de las Escrituras. Cuando una persona no entiende el significado de ciertas cosas, no puede formar ciertos conceptos y pensamientos en su mente, y es por eso que esa persona no puede cumplir con lo que se le pide. Les voy a dar un ejemplo que me vino en casa. Recuerdo hace muchos años atrás, en un viaje que fui invitado para ir a Eritrea. Nos invitaron a un lugar lejísimo de la capital de Eritrea. Y yo llevaba un mensaje que tenía que entregar. Y cuando llegamos allá era un villorrio, un pueblo que no conocía ni absolutamente lo que era la llave del agua, el gas, todas esas cosas. Pero dentro de mis palabras que yo llevaba, iba a hablar y hablé sobre la radio, como un ejemplo para decir cómo Dios se comunica con nosotros. Y les hablaba y de repente comienzo a ver en las personas que estaban escuchando un movimiento, mirada, y le pregunto al intérprete, me tiene nervioso porque parece que están hablando, ¿qué es lo que ocurre? Sí, me dice, ¿sabes qué? Ellos no saben lo que es radio. Y le digo, pero ¿cómo si estamos en... No te das cuenta que aquí estamos más lejos, que dice, me acordé del chiste, donde los temblores llegan cansados. Estamos tan lejos. Ellos no saben lo que es una radio. Y ahora como la arreglo, dile al Señor, al Espíritu Santo, que te ayude a arreglar el asunto, que están todos mirando. Entonces, me doy cuenta de que muchas veces nosotros utilizamos algunos ejemplos. Cuando leemos la palabra del Señor, nosotros la tomamos en nuestra mente, en nuestra cabeza, y sin saber, y escuchamos en ese caso de los eritreanos que estaban ahí, cuando se les habló de la radio, cada uno de ellos, después dialogando, cada uno de ellos me dio una interpretación de lo que ellos creían que era una radio. Una radio pensaba que era algo, una cosa así plana, que se utilizaba a lo mejor para el campo. El otro me dijo algo que tiene que ser... no había una explicación correcta. Cuando yo estoy hablando de la radio y la persona no sabe, en su mente comienza a trabajar su pensamiento y crea una propia imagen. Algo que es, para esa persona es correcto, pero para mí era incorrecto. Entonces tuve que entrar a explicarle y desviarme del contenido y explicarle que la radio era una caja así, hasta que llegó alguien del grupo con una radio. A ese Señor, gracias. Llega con una radio y le digo, esta es una radio. Y todo el mundo miraba, una caja nomás. Pero al ponerle se escuchaba la música. Entonces ahí empezó el comentario. ¿Qué es lo que yo quiero decir? Cuando nosotros decimos algo de la palabra del Señor, el que está escuchando lo recibe, pero en su mente está formándose una fotografía, una imagen de algo que es incorrecto. Cuando una persona no entiende el significado de ciertas cosas, no puede formarse el concepto de lo que yo estoy entregando. ¿Cuál es el resultado de eso? Que esa persona, cuando le doy yo una orden, o usted le da una orden de que tiene que hacer algo, no la puede cumplir. Porque no tiene conocimiento de las cosas. Es lo mismo decirle a un niño, vaya a buscarme, y utiliza un nombre científico de algo, y va a la cocina y a lo mejor le trae un cuchillo, o una cuchara, o le trae un trapo, cualquier cosa menos. Pero ¿cómo no puedes entender? El problema no es de la persona que está recibiendo el mensaje, el problema es del que está entregando el mensaje. Y muchas veces, en el viaje que tuve a Chile, había un conflicto y hay un problema que se le ha entregado al pueblo de Dios. Cosas que no son las que Dios quiere entregarle a su pueblo. Hay tradiciones antiguas en Chile, todavía se está discutiendo, no tan solo en Chile, se está discutiendo de que si la mujer lleva pantalón o no lleva pantalón, si la mujer tiene que pintarse o no tiene que pintarse, si la mujer va a subir, el hombre va a hacer esto o el hombre no. Son banalidades. Y eso
Dice, no, si esta palabra dice mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, es en el Antiguo Testamento. Eso es actual, la palabra de Dios, el mensaje de Dios es actual en todos los tiempos, desde el principio hasta el fin va a ser lo mismo. El pueblo de Dios ha perdido terreno por falta de entendimiento y de conocimiento de las cosas. La palabra de Dios es actual. La palabra de Dios la necesitamos en forma diaria, saberla interpretar. No perder el tiempo en discusiones vanas, como dice, banalidades, dice la palabra, cuando hay cosas que son más importantes que debemos saber. ¿Qué es lo que debemos saber en estos momentos? Que Dios vive, sabemos que Dios vive. Que Cristo viene, sabemos que Cristo viene. Que los momentos que estamos enfrentando son tiempos difíciles. Sí, son tiempos difíciles, pero ¿qué hacemos nosotros para prepararnos y enfrentar los tiempos difíciles? Vemos muchas veces, y los hermanos muchas veces ven, como dice la palabra, que vendrán tiempos difíciles, pero lo miramos lejos. Cuando hay señales en estos momentos que están ocurriendo, que se están mostrando, estamos viendo en la televisión, estamos escuchando en la radio, está viniendo gente que está hablando cualquier tipo de tontera, que es así, que no, que los terremotos son así, que mañana va a ser esto, que se va a... Ha sido tal la desesperación de hermanos nuestros en Cristo Jesús, que tienen la claridad de la palabra, pero no tienen el conocimiento, de que escuchan que va a venir un temblor el día 20 de marzo que va a acarrear consecuencias en Latinoamérica, en Sudamérica, y hay que prepararse. Que hubo gente que salió a los supermercados y se llenó comprando las jarras de agua y luces y cualquier cantidad de cosas. Y en una de las prédicas le decía, hermano, ¿cuántas jarras? Ah, yo compré tanto. Y le dije, ¿para qué? ¿Cuánto gastó? Como 4.000 y tantos pesos, un ejemplo. Ah, qué interesante. ¿Y por qué gastó tanto? Porque mire que el mundo se va acá. Pero ¿por qué no se le ocurrió, hermano? Usted tiene sabiduría, tiene entendimiento, claro. Pero ¿para qué fue a comprar las botellas que usted tiene en casa? Llénelas con agua, en vez de ir a pagar afuera. Era algo, y es algo que está escuchándose todo el tiempo. Para la iglesia no tiene que ser algo que no lo conocemos, que no lo sabemos. Hemos leído esta palabra montones de veces. Cuando la palabra del Señor dice que en los últimos tiempos van a ocurrir señales que van a ir dándonos a nosotros, ¿no es cierto?, la claridad y el discernimiento y el entendimiento de que el pueblo de Dios tiene que prepararse en lo espiritual, que la iglesia tiene que prepararse y cumplir la gran comisión que Dios nos ha encomendado. Todas estas cosas que están ocurriendo están afectando a la iglesia. Está afectando a cada uno de nosotros. Tenía escrito también otro ejemplo de que aún por falta del entendimiento y del conocimiento hay congregaciones en algunos países en que todavía no saben definir la diferencia entre iglesia y el templo. Voy a la iglesia, en vez de utilizar la palabra voy al templo, a alabar al Señor, voy al templo a recibir la enseñanza. La iglesia somos nosotros, es usted, soy yo, que venimos cada domingo al templo a recibir palabra de Dios, a recibir aliento, a conocer más de la palabra del Señor, a ver la manifestación de Dios en tu vida y en mi vida, a experimentar la comunión con los hermanos en la congregación, a intercambiar, a tener un diálogo de las cosas que Dios quiere para usted, para mí, a recibir orientación que necesitamos. En Mateo capítulo 24,
versículo 1 y 4. Mateo 24, capítulo 24, versículo 1 y 4. Aquí es donde Jesús tiene un diálogo en el monte de los olivos con sus discípulos, y ellos le preguntaron cuándo serán estas cosas en cuanto a las últimas señales que habrán de su venida. Respondiendo Jesús le dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. ¿Qué ser humano puede decir y dar con fechas y detalles de las cosas que van a ocurrir al mundo? ¿Quiénes son aquellas personas que están viniendo con aquellas cosas, aquellas noticias, que muchas veces al pueblo de Dios, como dice Osea, por falta de conocimiento de las promesas, de los planes y los propósitos de Dios, cae en el engaño? El enemigo nuestro no es el vecino. El enemigo nuestro no es alguien que físicamente lo ve. El enemigo del pueblo de Dios es el enemigo que Dios expulsó del lugar alto por querer ser igual que Dios, que es el Satanás, que es el diablo, con sus ejércitos, con sus huestes. Y hay gente que cree en esas áreas. Hay personas que así como nosotros creemos en Dios, así como nosotros tenemos la palabra de Dios, ellos han creado, han formado también sus propias doctrinas. Son engañadores, y Jesús dice en su palabra, aquí en 2 de Timoteo, dice de que nosotros tenemos que tener, no en 2 de Timoteo, perdón, en el versículo que leí anteriormente, es que nosotros tenemos que tener conciencia de eso, tenemos que tener claridad que el enfrentamiento y la confrontación, dice que será no con carne, sino que contra espíritus. Es por eso, amados, de que es interesante cuando Osea nos dice que el pueblo de Dios, ¿no es cierto?, padeció por falta de conocimiento y de entendimiento. Si nosotros comenzamos a entender, si nosotros comenzamos a profundizarnos en esa área, hay muchas cosas que nosotros estamos viviendo en forma diaria que por falta de ese conocimiento nos llevan a una situación tan triste. Nos amargamos a los que están al lado nuestro, le echamos la culpa a Dios, le echamos la culpa a la iglesia, a los que dirigen la iglesia, que este problema que tengo yo, y el problema es justamente a nivel personal. Mientras más usted conozca a Dios, mientras más tenga un diálogo con Dios, mientras más usted y nosotros indagamos las palabras del Señor, las Escrituras, vamos a ir recibiendo el conocimiento que necesitamos para enfrentar diariamente los conflictos, los problemas, tomar las alegrías, las dificultades con otra postura. En 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 1, ahí nos da la característica. Dios es sabio, Dios es bueno, Dios es todo, que las cosas que Dios ha hecho, hace y
va a seguir haciendo, son mucho más superiores y profundas en el conocimiento que las nuestras. Dios dice en su palabra, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros. Fíjese que Dios lo está poniendo en una calificación, en un orden. No dice solamente la palabra que en los últimos tiempos van a ser difíciles, que en los últimos tiempos vamos a tener problemas, sino que Dios lo va especificando para que nosotros, su pueblo, entendamos cuáles son las áreas que nosotros tenemos que reforzar, que tenemos que prepararnos para poder enfrentarlo. Dice que vendrán días y tiempos peligrosos. ¿Qué significa peligro? Es algo que va a poner en riesgo nuestra vida, no tan solo física, sino que espiritual. Por lo tanto, tenemos que estar preparados para aquellas situaciones peligrosas que van a afectar nuestra vida diaria. Dice que habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos. Está mostrando actitud del ser humano que existe y se ve en la realidad. Hay avaricia a tal punto que se puede eliminar a los que están alrededor por esa avaricia. Hay gente con una avaricia tan grande que se muere lleno de dinero por no invertir o repartir o ayudar a aquellos que lo necesitan. Esa es la avaricia, es el poder y el pensamiento de posición de tener más y más, sin pensar en los necesitados. Vanaglorioso. O sea que es yo. El yo primero. El yo puedo hacer esto. El yo puedo hacer esto otro. Eso tenemos que corregirlo. Tenemos que corregirlo porque hemos nacido escuchando el yo primero. Es que tú tienes que hacerlo, porque es algo que es difícil sacarlo cuando ya se cumple cierta edad. Porque yo voy a hacer esto. Muchas veces hemos repetido porque yo mañana voy a hacer esto o esto otro, y al día siguiente usted ni siquiera se puede levantar de la cama porque le vino una enfermedad, porque le vino un problema, porque hubo algo que impidió cumplir y poner en acción y en función el yo. El tiempo de Dios no es el tiempo que nosotros pensamos. El pueblo de Dios tiene que aprender a decir, si Dios lo permite mañana, si Dios lo quiere, lo voy a hacer mañana. Y tener el diálogo con Dios. Señor, ayúdame a que el mañana sea un día nuevo para mi vida. Ayúdame, Dios mío, a hacer lo que tengo que hacer mañana en buenas condiciones. Pero nosotros empezamos por el revés. Y después nos acordamos de Dios. Blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, afecto natural, sin afecto natural, implacable, calumniadores. Son todas las características que estamos viendo desde el comienzo de la palabra, desde el comienzo que Dios creó el cielo y la tierra y todo para nosotros. Estamos viendo esas actitudes. Es tiempo de reflexión. Es tiempo de que la iglesia comience a prepararse más y más y más aún para enfrentar lo que viene en el día de mañana. La economía, los conflictos en las naciones, los terremotos, para nosotros no es nada nuevo, porque la palabra del Señor está escrita
y sea cumplir de acuerdo a lo que Dios dice. Muchos hermanos y hermanas, desgraciadamente, han estado en esa situación en el lugar donde he visitado, fueron varios, que decían, el mundo se va a acabar. Mire lo que va a ocurrir. Y es algo nuevo para usted, hermano, pero si lo dice la televisión, lo dice, y usted, ¿por qué no dice primero lo dice la palabra del Señor, pero no lo dice en qué día? Dice que viene como ladrón en la noche. O sea, que nosotros no sabemos que no va a ocurrir, pero que va a ocurrir, sí. Entonces, ¿qué pasa? Que en nuestro conocimiento, en nuestra mente, nos implantamos nosotros una cosa, una fotografía a nuestra visión y no a la visión de Dios, ni a la palabra de Dios. Y eso nos lleva a cometer grandes errores. Los conflictos, los problemas, muchas veces no sabemos enfrentarlo porque no tenemos la falta de conocimiento y la palabra del Señor nos repite una y otra vez. Mi pueblo pereció. No tiene sabiduría. ¿Qué es lo que podemos hacer? Tenemos que recordar, ¿no es cierto?, las palabras de advertencia, la palabra de orientación, los mensajes que Dios nos entrega en su palabra. Vivir. No tan solo en las cosas teóricas de la palabra del Señor y el mensaje de Cristo, sino que lo teórico acompañado de lo práctico, que es uno de los errores que tenemos. Teóricamente podemos decir y hacer en nuestra mente muchas cosas, pero cuando llegue el momento de la práctica no lo sabemos hacer, porque no hemos entendido que las dos cosas se necesitan, que las dos cosas tengo que conocer, el significado, el por qué, el para qué, para que haya un resultado. ¿Por qué voy a salir a predicar? ¿Qué es lo que voy a ir a predicar? ¿Qué es lo que voy a entregar? Cuando usted sale a la calle y dice, hoy se acerca alguien y le dice, voy a entregar el mensaje, la palabra de salvación, Dios le ama. Lo queda mirando y esto es una secta, esto es raro. Porque hay gente que no quiere aceptar a Dios en su vida, primeramente que nada. Hay gente que no necesita saber nada, no tiene ninguna necesidad de Dios. Pero cuando está en la dificultad, ahí quisiera escuchar al que Dios le ama para poder él abrirse y poder. Hay que buscar una estrategia. En lo teórico funciona. Voy a hablar de esto, voy a hacer lo otro. Pero cuando llega el momento, lo práctico, se pierde todo. Quiero, para terminar, llevarlos a San Juan, capítulo 14. Y vuelvo a repetir de que Dios es bueno, porque Dios sabe lo que sus hijos, su pueblo, su creación necesitan. Y en este tiempo del modernismo y de todas las cosas que van alejando a la sociedad del buscar de Dios, necesitamos aún más prepararnos para enfrentar esas situaciones y traer gente a los pies de Cristo. San Juan capítulo 14 dice, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo lo puedo hacer si yo soy débil? Yo no tengo esa personalidad que tiene usted para predicar, para entregar la enseñanza. Claro que la tiene. El problema está que tenemos que reconocer, una vez más voy a ser cargante, el problema está en que no he entendido que Dios me ha dado sabiduría, entendimiento, una mente perfecta en relación a los otros
seres creados. ¿Para qué cosa? Para cumplir lo que Dios quiere que nosotros hagamos, para ganar a otros. San Juan capítulo 14, versículo 15 dice, tiene como subtítulo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Todavía hay congregaciones que dicen que el Espíritu Santo es algo que fue y que no es ahora. Que los apóstoles fueron y que en este tiempo no son. La palabra del Señor dice bien claro que el Espíritu Santo está y que viene y vendrá a morar en cada uno de sus hijos. Cada uno de nosotros. ¿Para qué? Es muy sencillo. La palabra del Señor dice: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Y en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Hay una relación perfecta que muchas veces nosotros no la hemos entendido en profundidad. Si el Espíritu Santo está en cada uno de nosotros, si está en ustedes, ¿qué dice la palabra? Que nosotros conoceremos, nosotros vamos a saber. El conocer es tener conocimiento de las cosas que se están hablando, que se están diciendo. Y aquí